trabajando la primera parte de la fenomenología del espíritu dedicada a la conciencia. Estamos abordando el primer punto de la conciencia, que Hegel se lo dedica a la certeza sensible, en la expresión de la traducción del profesor Jorge Aurelio Díaz, que he venido utilizando. La expresión es el esto y el querer decir. Voy a referirme a esto. Hay una expresión en alemán, voy a traer al asistente, por mi pronunciación en alemán no es la original. Trato de leerlo y voy a traer al asistente para que ustedes escuchen bien la expresión. De pronto hay algunos hermanos parlantes escuchando. Esta expresión, que literalmente arranca en la fenomenología del espíritu, está en la página 127, y en el original de 1807 que he venido trabajando es en la infra 23. La expresión es esta: des Unmittelbaren oder Seienden ist. Esta expresión tiene que ver con, la traducción es de lo inmediato existente, o de lo que inmediato está sucediendo. El Seienden ist. El Seienden ist es lo que de inmediato está sucediendo, lo que está haciendo. Ese inmediato ahora es clave para empezar toda la estructura del mapa de la conciencia que Hegel va a trabajar. Yo he venido dando la diferencia entre la filosofía de Hegel y mi filosofía, porque muchos me dicen: no, Bruno, es que tú eres hegeliano. No, a nosotros nos toca entrar a los pensadores para poder elaborar un discurso propio. Así lo hago también con Heidegger o con Wittgenstein, y también con los griegos, con Platón, con Aristóteles, y lógicamente con Parménides. Me dediqué durante un par de años a traducir el poema de Parménides, para entrar al pensamiento de Parménides, para meterme allá en el pensamiento de Parménides. Así lo estoy tratando de hacer en esta lectura de Hegel, una lectura no tan técnica, porque quiero que llegue al mayor número de personas. Entonces, esta expresión de lo inmediato existente, o como lo traduce el profesor Jorge Aurelio, dice inmediato o de lo que está haciendo. Yo le voy a proponer la expresión de lo que me sucede en el aquí y el ahora, de lo que se me presenta y lo tengo frente a mí. Ese sería como el sentido de esa expresión, de lo que me sucede y tengo frente a mí. Ese estar frente a mí es como arranca toda la estructura de lo que Hegel denomina la certeza sensible. El contenido concreto de la certeza sensible tiene que ver con algo fundamental. Eso que se me aparece a mí como persona. Yo veo algo que está aquí frente a mí y se me aparece. Entonces mi aparato cognitivo y mi conciencia natural lo recibe. Y ya le expliqué de que había una diferencia entre mi filosofía de la cognición y la de Hegel. Voy a hacer la diferencia. En mi filosofía de la cognición, en el libro, no en el libro que salió, sino en el otro, en el nuevo, que se lo dedico a la conciencia, yo hago una diferencia entre el estado consciente y la conciencia. Entre el estado consciente y la conciencia, porque son dos cosas diferentes. El estado consciente es el estar atento. Cuando tú te encuentras presente, atento, y de lo que te está sucediendo, tú lo estás
tú lo estás capturando, estás sintiéndolo. Uno en el estado presente, el estar presente implica una alerta, un estar despierto, un comprender lo que se atiende. Por eso es que el estado consciente implica comprender el estar aquí. O sea, el que yo me sienta que estoy aquí. Usted diría, ¿y eso no nos sucede permanentemente? No, lo voy a explicar. El estado consciente, cuando tú te despiertas, estás dormido, te despiertas y llegas a tu estado consciente. Tú despiertas y llegas al estado consciente. Pero todavía no hay conciencia. Hay estado consciente. Entonces, ese estado consciente despierta nuestros automáticos. Nosotros aprendimos a caminar, entonces enseguida tú te levantas de la cama porque no necesitas pensar que vas a caminar. Cuando leía en psiquiatría, cuando me entrenaba en psiquiatría, leía un psiquiatra, Milton Erickson, y él quedó inválido, uno de los mejores psiquiatras que ha tenido Norteamérica, Milton Erickson, y él quedó inválido o sufrió de polio cuando niño, y entonces él dice que le tocó, ya adolescente, reaprender a caminar. Y entonces le implicaba un esfuerzo grandísimo mental para poder razonar qué paso iba a dar, cómo iba a coger la muleta o cómo iba a coger todos los estructuras metálicas que lo ayudaban a estar de pie. Y eso implicaba, dice él le tocó reaprender conscientemente a caminar. Y eso dijo, bueno, fue cuando en ese momento que él sintió que él podía estudiar la mente humana. Y aquí lo vemos. Cuando nosotros nos levantamos, nosotros no le prestamos atención al caminar. No le prestamos atención a si yo voy a lavar los trastes, los utensilios de cocina, o si voy a cocinar. No. O sea, lo que estoy haciendo con las manos, no le presto mucha atención porque lo hago con una especie de automáticos biomentales. Lo he denominado en mi filosofía. Eso automático nos lleva a que el estado presente tenga una carga mucho menor. Porque yo no me pasa como a Milton Erickson, que le tocaba reaprender el acto de caminar porque le había caído polio, había sufrido de polio. En este caso, el estado presente, el estado presente, te lleva a que tú tengas ese inmediato y puedas atacarlo. Entonces el estado consciente es el que nos da la idea de que estamos aquí y que lo comprendemos y podemos actuar en él. El estado consciente es propio de todos los seres vivos. Es una derivación de todo lo que sucede por la lucha por la existencia, porque todos los animales tienen que salir a cazar para poder comer, en la idea de ser un depredador, pero también cuando salen a cazar también se vuelven presas. Y esa idea de presa y depredador, esa dicotomía, es la que genera un estado de alerta presente cuando el animal está en caza, o sea, en caza con Z, o sea, cuando está en el campo o en el territorio buscando la presa. Ese estado consciente es un estado alerta, un estado atento. Pero llega un momento en que ese estado presente en el ser humano, en el cerebro humano, en el sistema nervioso, se disminuye por la cantidad de automáticos. Esos automáticos se dan a través del aprendizaje que tenemos de nuestro que va adquiriendo nuestro sistema neurológico. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos muchas cosas. Y muchas cosas las vamos metiendo en ese automático de tal manera que el estado consciente, la carga es muy mínima para atender lo que nos ocurre. Eso es muy diferente a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es cuando ya el estado consciente se suspende. Entonces, el estado consciente solamente ve el aquí y el ahora. Pero la conciencia, no. La conciencia necesita una segunda intención. Una segunda intención. ¿Qué es esa segunda intención?
porque yo necesito suspender el estado consciente para poderme a reflexionar, para poder pensar sobre un asunto que me ocurrió o algo que tengo que decidir. Entonces en ese momento tengo que suspender el estado consciente y meterme a la conciencia. Las dos juntas no pueden vivir, pero sí pueden vivir una detrás de otra, una antes y otra después, de una manera muy rápida. Por ejemplo, yo voy caminando, haciendo ejercicio y de pronto me pongo, como ya yo sé la ruta, hice un mapa mental de dónde voy a ir, puedo ir marchando, pero cuando voy marchando, como ya me sé la ruta y como ya tengo los automáticos de marcha y de caminar, entonces no le voy prestando atención mucho al camino, a menos que sea algo que venga un carro o estas cosas, muy esporádicamente. Pero eso me da capacidad a mí para poder ir reflexionando sobre un asunto que tengo en mente. Ese acto de reflexión mientras yo voy caminando es la conciencia. Y la conciencia ahí va compartiendo su mente con los automáticos de marcha. Ahí no está el estado presente. Pero si de pronto yo voy caminando y voy reflexionando sobre la matemática, sobre esto, o sobre que los servicios públicos, cualquier cosa que vaya reflexionando, entonces, y se me atraviesa un perro a morderme, a atacarme, entonces yo enseguida suspendo la conciencia y vuelvo a mi estado presente, a mi estado consciente, para responder a ese ataque. Tengo que hacer alguna cosa, huir, protegerme, etcétera, etcétera. Porque enseguida la carga mental me devolvió al estado consciente. Esa diferencia no la tenía Hegel. Y Hegel confundía en esta expresión que le acabo de mencionar en alemán, confundía el estado consciente con la conciencia. Y por eso es que él está diciendo, cuando él arranca aquí, él está diciendo lo siguiente. Él dice que la conciencia, que hay un tipo de conciencia de saber que es inmediato, que responde a lo inmediato. Pero ese inmediato le pone también el nombre de conciencia. Y ese inmediato adquiere como un acto de certeza, de que lo que está aquí ahora es cierto. Y esa certidumbre, al estilo de Descartes, es para la persona en el estado consciente lo más verdadero. O sea, no hay cosa más verdadera que el aquí y el ahora. Pero ese aquí y el ahora, dice Hegel, se vuelve una verdad pobre. La expresión en alemán es la siguiente que tiene en el original del 1807. Ernste Wahrheit aus. Que la traducción sería la verdad más pobre. O sea, a pesar, dice Hegel, y aquí viene una cosa muy clave, eso que se me presenta como un inmediato ahora, me produce una verdad, porque me ataca en plenitud todo mi aparato cognitivo, me ataca. Y parece una verdad, es una verdad, es una certeza, dice él, es una certeza. Al estilo Descartes, porque Descartes plantea la certeza como algo que es claro y distinto, porque la certeza se presenta, es el objeto que se le presenta al sujeto, y se vuelve claro y distinto, es decir, ineludible. Pero ese claro y distinto tiene una dificultad, dice Hegel. ¿Cuál es? No se manifiesta. O sea, se presenta como claro y distinto y hasta ahí se vuelve cierto, certidumbre. Y parece que eso fuera totalmente la verdad. Pero le falta algo. ¿Qué le falta? Que se manifieste lo que está detrás de lo que está sucediendo en él. Porque lo cierto, yo puedo verlo y sentirlo y palparlo. Ajá, y las leyes que lo gobiernan las desconozco. Lo que está detrás de lo que arma esa cosa que se me presenta se me escabulle. Entonces, la certeza no puede ser equivalente a verdad. Y la verdad que me da esa certeza sensible que me ataca es lo que acaba de decir Hegel, es una verdad abstracta y pobre. Ernste Wahrheit aus, es decir, una verdad ridícula, que
que no puede llegar sino ni siquiera a soportarse. Pero aquí utiliza la palabra Wahrheit, verdad. La cuota de realidad que me genera la certeza me da la verdad. Pero esa cuota de realidad, ese estado de realidad, va a llegar a un punto en el cual es interesante. Hegel lo va a convertir en la Gestalt, en un estado de realidad. En un estado de realidad que después debe ser atacado por la Babestein, por la conciencia. Ya. Es ese momento en el cual arranca la fenomenología del espíritu. ¿Para llegar a dónde? Va a llegar a la autoconciencia. Y eso lo veremos más adelante.